Esta tarde en el Espacio Saque de Bilbao la Vieja se va a presentar una reedición del libro El fascismo de Ernest Mandel. Nos parece una cita interesante, pues no solo por la historia que contiene esta obra, sino también por la actual situación política y social que parece irse virando desde hace un tiempo hacia una extrema derecha, mientras pues, la mayoría de la población se pregunta hasta qué punto debemos inquietarnos. Se lo podemos preguntar a nuestra invitada, es la periodista Amparo Las Heras, que ha prologado precisamente este libro, actualizando su contenido a los tiempos un tanto complicados que vivimos. Amparo, Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, cuéntanos un poco de la obra que has prologado y que se va a presentar esta tarde. Bueno, pues la obra de Ernest Mandel él la escribió en 1967 y entonces con la perspectiva de los años hizo un análisis sobre lo que había sido el fascismo en los años 30, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que es conveniente revisar. Él en el libro lo que hace es critica diferentes opiniones o teorías sobre el nacimiento del fascismo, otras no las critica, pero bueno, las desmonta un poco, y él dice lo que viene a decir Ernest Mandel es que el fascismo es en realidad una cosa que está inmerso en las estructuras del sistema capitalista y que en un momento determinado sale a flote que sale a flote y que es como si dijésemos una vuelta de tuerca más de un sistema pues que individualista y que no funciona, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hemos trasladado al momento actual? Porque yo creo que no se puede decir que el fascismo puede ser el mismo, pero las condiciones o las excusas que se tiene para que se vuelva a imponer no son las mismas, aunque muy parecidas en algunos casos, los de los años 30 o ahora, ¿no? Porque además también fueron diferentes en Alemania, en Italia, en España, pero sí que se utiliza de alguna forma, o sea, hay causas que pueden ser parecidas y que ponen el escenario para que se pueda repetir. Y una de ellas es la crisis económica, desde luego, de que hubo en el 2008, las consecuencias de esa crisis que ha creado un vacío de derechos laborales, la gente se ha empobrecido, ya no... los derechos, como lo estamos viendo ahora, pues cada vez los trabajadores son más pobres, con menos seguridades, etcétera. Lo que es la educación, la sanidad, todas esas cosas que estaban dentro del sistema del bienestar social, del estado de bienestar, pues eso ha desaparecido, ¿no? Entonces nos encontramos y ahora tenemos con las guerras que promueve el capitalismo en países donde los ha esquilmado y ahora necesita todavía dar una vuelta más de tuerca a su sistema, pues entonces están esas guerras y esos, como ha pasado, invasiones en Irak, Palestina, y bueno, todo lo que Libia. Y entonces todas esas, si antes fueron los judíos, pues ahora son los refugiados, para crear ese individualismo que ya raya en la xenofobia y en el racismo, ¿no? Entonces, en esa situación, lo que ocurre ahora es que la izquierda no tiene discurso. O sea, la izquierda no está dando alternativa. No está dando una alternativa diferente. Y entonces los partidos de extrema derecha, pues su discurso fácil, un discurso fácil para que da soluciones fáciles a problemas muy complejos y además muy estructurales, pues cala en la gente, ¿no? Entonces buscan el enemigo, es ese, repito, ese discurso fácil, y esa ausencia de la izquierda hace que en este momento en el Estado, en Europa, esté avanzando mucho la extrema derecha, ¿no? El otro día en una conferencia que dio Ana Irazabal,
que ella conoce muy bien el tema de los refugiados y conoce también muy bien el tema en este momento de la situación de los partidos de extrema derecha, pues lo explicaba muy bien, ¿no? El futuro es un poco negro, no se puede ser complaciente con esta gente porque se pueden hacer los dueños de Europa, ¿no? Y sin Y embargo, ahora, lo más, esta mañana he oído un dato en la radio, y es que en Italia el partido de extrema derecha, Forza, es que no me acuerdo cómo se llama, sí que es Forza algo, pero no me acuerdo exactamente, le dan el 4 de marzo, que va a haber elecciones, le dan una intención de voto del 36%, lo que quiere decir que puede gobernar, ¿no? Y de hecho en Austria están gobernando, etcétera, etcétera. Entonces, en Euskal Herria en Euskal Herria vemos pues que hay cosas que no estaban ocurriendo antes, que pueden considerarse aisladas, pero que no tan aisladas, sino que hay que poner un poco de atención y pensar y analizar un poco el contexto de nuestra sociedad. Bueno, y en Cataluña pues ya hemos visto cómo el fascismo y la extrema derecha ha sido muy tolerado por parte de otros partidos, ¿no? Como pueden ser la manifestación, el PSOE y el Partido Comunista y representantes, perdón, que han sido secretarios generales del Partido Comunista, compartir manifestación con la extrema derecha. claro. Entonces, en esta situación, pues yo creo que hay que revisar un poco la historia, y el texto de Ernest Mandel pues nos puede situar muy bien, porque fue escrito años después, nos puede situar muy bien y nos puede poner en alerta a ciertas manifestaciones que se pueden estar dando hoy, o ciertos análisis o ciertas situaciones, nos puede poner en alerta para combatir el fascismo, y que ese movimiento pues que luego tienen su partido y gana elecciones, pues que no siga avanzando como lo está haciendo este momento en Europa. Claro, porque esa es la parte quizá que más puede llamar la atención, ¿no? El ver cómo al final es mediante las urnas y democráticamente cómo van ganando las elecciones. Hombre, Que es pues, igual. Tenemos Polonia, Hungría, Es que es lo más duro, ¿no? Al final. que ya de ahora ver. Italia, es que me ha sorprendido un 36%, ¿no? Luego va el movimiento 5 estrellas, creo que es, y que también es bastante populista, y luego los partidos más tradicionales, pero por ejemplo en Francia. Y es que la gente se suele decir, es que gente, trabajadores, barrios obreros, pero eso es que en unas circunstancias con unas consecuencias tan trágicas de una crisis como la del 2008, si la izquierda no tiene una alternativa, la gente se pregunta, y hay alguien que te está, de una forma muy populista, te está diciendo que te va a solucionar los problemas. Claro, yo creo que esa es una cosa que hay que revisar, ¿no? ¿Dónde están las alternativas de las que hemos hablado? Una vez destrozado el estado del bienestar por el capitalismo, ¿no? Pues ¿dónde está esa alternativa? Que tantas veces hemos hablado de ella, no se ve por ningún lado. Y en el caso de Syriza, por ejemplo, pues parecía que era la esperanza de Europa, y luego llega al poder, y bueno, en este momento en Grecia hay huelgas programadas casi hasta marzo, porque la gente ya no puede, los recortes, vienen unos recortes ya, ¿cómo se dice?, ordenados por Europa, que ya van a dejar al pueblo griego en una situación lamentable. ¿Y qué pasa? Pues Amanecer Dorado pues está cogiendo terreno, porque no quiere refugiados, porque habla, en fin, es muy, yo creo que si leemos el texto de Mandel, que no es muy extenso, vamos, que se puede leer en un día, pues yo creo que podemos darnos cuenta de la estructura, ¿no? Bueno, De cómo el capitalismo te va rodeando, y en realidad es una manifestación extrema de esa teoría o de esas políticas que
que se están practicando. Sí, sí, que va recortando todas las opciones o todas las alternativas y solo te deja una, como explicabas ahora en Grecia, donde poco margen de maniobra les han dejado allí para ejercer su soberanía, ¿no?, propia como país. Sí, pues fíjate, lo primero él prometió que se iba, bueno, ya vimos lo que pasó, que luego, pero es que ahora ya es la última vuelta de tuerca, ¿no? Y por ejemplo en Italia, es que lo que más, Aneira Zabal ya dijo que Italia en este momento era la extrema derecha estaba avanzando, o sea, el fascismo estaba avanzando a pasos agigantados y efectivamente un 36 intención de voto es muy grande. Bueno. Hombre, no se puede decir, es el mismo, tiene las mismas características, lo mismo que en los años 30. No es lo mismo, porque ningún tiempo es igual a otro, pero sí que hay una serie de mecanismos estructurales que sí que podemos decir que este momento es un momento en el que el fascismo puede ser un peligro. Bueno, pues interesante este libro y la lectura actualizada que podemos hacer desde luego de eso y unas comparaciones que es verdad, que casi Amparo pone los pelos de punta por esas similitudes, ¿no?, que podemos encontrar, salvando las distancias temporales, desde luego. Pues Amparo, esta tarde a las 7 en el Espacio Saque estarás tú también, ¿no? Sí, creo que sí, voy a ir en autobús, pero creo que llegaré. Vamos a contar con ello. Así desde luego lo esperamos y esperamos que también pues se acerque la gente a conocer un poquito más de este interesante texto. Un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo a todos.